Hola, yo soy Juan Caracuel, soy miembro de SEO Málaga y ya hace algo más de un año que junto con mi compañero Antonio Figueredo escribimos este libro sobre las aves de Marbella. Es un libro en el que intentamos dar una imagen general de cuál es la avifauna que tenemos en estos momentos en Marbella, ¿vale? Yo voy a hablar de los distintos tipos de aves que tenemos. No voy a hablar específicamente de todas, porque entonces sería muy largo y tendríamos que estar varias horas, pero os voy a ir diciendo algunos de los grupos de aves que podemos encontrar en nuestra localidad. Uno de los grupos de aves que podemos encontrar en Marbella es el grupo de las aves ligadas a medio acuático. Aquí nos encontramos en la desembocadura de Río Verde, como podéis ver, y bueno, precisamente en este lugar es uno de los que alberga mayor biodiversidad en cuanto a estas especies ligadas a medios acuáticos. De hecho, hace unos años tuvimos la gran suerte, durante varias temporadas, de tener la presencia de un ejemplar de Focha moruna, que es una especie que está catalogada en España como en peligro crítico de extinción. Aparte de estas, pues hay muchos tipos de aves, desde la ardeida, el martín pescador, que hemos visto ahora mismo aquí muy cerquita, y es un lugar bastante importante, sobre todo durante la invernada. Durante la invernada, que empieza aproximadamente sobre el mes de octubre y llega más o menos hasta marzo, pues lugares como este recogen muchas especies, muchas aves que vienen a pasar aquí el invierno. Si venís en los meses invernales vais a ver muchas gaviotas, vais a ver también muchos rálidos, pues, desde la focha común, la focha cornuda que he comentado antes, la gallineta, incluso también otra especie muy interesante que es el calamón común, que también se ha visto en algunas temporadas. Marbella, al tener también, al estar situada en la misma costa, pues también tenemos otro grupo de aves que son las aves marinas. Las aves marinas en sentido estricto serían las aves pelágicas, las aves que viven, realizan todo su ciclo vital en el agua, salvo en el momento de criar, cosa que no hacen aquí en nuestra localidad. Pero son aves que normalmente no vamos a ver desde la costa, salvo alguna, como por ejemplo el alcatraz atlántico, que ese seguramente sí lo habréis visto mucho, incluso si paseáis por el paseo marítimo. Es un ave que pesca zambulléndose desde gran altura como un auténtico proyectil, ¿vale? Es un ave de gran envergadura, puede llegar casi a los 3 metros de envergadura alar y por tanto es bastante fácil de ver desde la costa. Pero hay otro tipo de aves, las pardelas, paíños y otras, incluso algunas gaviotas que son pelágicas, que son bastante difíciles de observar desde la costa. Ya más costeras sí podemos ver varias especies de gaviotas. Todo el mundo ha visto gaviotas, pero la realidad es que hay varias especies, aproximadamente 4 especies son bastante comunes aquí en nuestra localidad, que sería la gaviota patía amarilla, la gaviota sombría, la reidora y la gaviota cabecinegra. Y luego hay otras cuantas especies de gaviotas que se ven más mar adentro, ¿vale? Que serían más difíciles de ver desde la costa. Y luego hay otras pequeñas aves que corretean por las playas, que seguramente también habéis visto en alguna ocasión, que son aves limícolas. En este caso, en Marbella, se ven algunas especies durante la invernada. Las más importantes serían el huelvepiedras y el correlimos tridáctilo, aves estas que crían en latitudes muy norteñas, algunas incluso dentro del círculo polar ártico, y que vienen a pasar el invierno a nuestras costas, incluso algunas llegan a ir a las costas del oeste de África, ¿vale? Estas pequeñas aves son realmente una de las que realizan migraciones más largas y precisamente en nuestra localidad, al estar muy cerca del estrecho de Gibraltar, que es una zona donde se concentran gran cantidad de aves para pasar a África, pues también podemos observar otras muchas especies de limícolas durante los pasos migratorios, que suelen realizar 2 pasos migratorios, uno el posnupcial, que viene a ser sobre esta fecha aproximadamente, desde agosto hasta octubre aproximadamente, y luego un paso prenupcial, que es cuando van a las zonas de cría, que lo suelen realizar entre los meses de marzo y mayo, más o menos, ¿vale? Esas serían los grupos de aves que podemos encontrar cuando paseamos por nuestras playas. Un grupo de aves del que también tenemos en Marbella y que a los ornitólogos no nos gusta demasiado son las aves exóticas. Una de estas especies, que yo creo que oiréis de fondo en la grabación, es la cotorra argentina. Es una especie que está catalogada como invasora,
lo cual quiere decir que las acciones que deberían de llevar las administraciones a cabo serían las de eliminarlas del medio natural, porque crean muchos problemas a las especies que son autóctonas nuestras, ¿vale? Pues el caso, por ejemplo, de los gorriones. Esta es una especie que en los últimos años se está expandiendo bastante por toda la península y en Marbella precisamente pues también, ¿eh? Lleva ya más de una década que el aumento ha sido exponencial. Aparte de esta, pues también tenemos otro tipo de cotorra que también es abundante y que también está catalogada como invasora, que es la cotorra de Kramer, pero que es mucho menos numerosa que la argentina, que oiréis de fondo seguramente. Y luego hay algunas otras especies también exóticas en libertad, pero que ya no son catalogadas como invasoras, que son especies que, bueno, que os han escapado o alguien las ha soltado, pero que no tienen un potencial invasor real, ¿eh? Bueno, en Marbella también tenemos Sierra Blanca, que es un lugar que ocupa una gran extensión de nuestro municipio. Seguramente conoceréis que es una zona donde la vegetación no es muy llamativa, digamos, no hay grandes bosques y hay muchas zonas con roquedo, como se puede apreciar prácticamente aquí, ¿no? Es un lugar donde existen varias especies de rapaces rupícolas, ¿eh? Una de ellas es el águila perdicera, que es una especie que está catalogada como en peligro de extinción ya en España y que nosotros tenemos la suerte de tener al menos una pareja en nuestra sierra, ¿vale? Y también algunas otras especies de aves, de pájaros, de paseriformes, que están ligados a medios rocosos, como puede ser el roquero solitario o la collalba negra, que es una especie también que es prácticamente un endemismo ibero-norteafricano, ¿vale? Que es una especie bastante escasa y que en nuestra sierra tenemos la suerte de tener varias parejas. Y bueno, aparte de las zonas rocosas, pues también hay algunos pequeños bosquetes en nuestra sierra, algunos matorrales y por lo tanto hay una diversidad de aves bastante interesante en lo que es el espacio de Sierra Blanca. Bueno, otro grupo de aves que podemos encontrar en Marbella es el grupo de las aves forestales. Son especies que, como su propio nombre indica, pues viven en zonas arboladas, ¿vale? Muchas de estas especies se han adaptado a vivir en las arboledas urbanas incluso, ¿eh? Y cada vez más se ven en nuestros parques y jardines. Bueno, es un grupo bastante heterogéneo y sería difícil en unos segundos aquí daros todas las especies que son, pero podemos decir que hay algunas especies de rapaces que son de tipo forestal, como es el águila calzada, el gavilán común, incluso el azor, aunque muy escaso en Marbella por no existir unos bosques adecuados, porque los bosques se encuentran en bastante regresión, sobre todo los bosques naturales, pero aún así tenemos alguna buena representación de rapaces forestales. Y otra especie también muy característica de los bosques pues son los pícidos, que ahora mismo estaba sonando por aquí algún pico picapino, también es un lugar muy adecuado cuando es la época migratoria, cuando es la época de migración es un lugar donde muchas especies de aves forestales como el papamoscas cerrojillo, los mosquiteros musicales, pues vienen a descansar y a alimentarse y hacen una parada en su viaje. Los bosques principales serían los alcornocales, serían el bosque, digamos, que correspondería más en nuestra localidad, pero todos sabemos que hoy están prácticamente desaparecidos, ¿eh? Luego en los pinares pues hay también un tipo de pájaros forestales que serían los páridos, que son el carbonero común, el carbonero garrapino, que ya su propio nombre lo indica, que es una ave propia de los pinares, y el reyezuelo, que es el ave más pequeña que existe en Europa, también es una ave muy ligada a los medios forestales. Y bueno, lo que podemos hacer es disfrutar de ellas mientras nos queden los pocos bosques que nos quedan, ¿vale?